Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el libro Diseño de exposiciones, concepto, instalación y montaje, enfáticamente en el capítulo 10, difusión, educación, publicidad. Eh, Junto a mi compañero Carlos Mauricio Rivera Fajardo y yo, Alejandro Romero, quien les habla, presentaremos algunos ítems de este capítulo con respecto a la difusión y la educación y la publicidad en el ámbito de los museos. Esta exposición se basa en adentrarnos en un contexto histórico en donde la sociedad en general ha recibido de los museos como un centro de espectáculo y entretenimiento. Pero más allá de ello, hay una gran demanda social en el público de que estas mismas instituciones y museos sean espacios que nos brinden información. En ese sentido, es importante que esa exigencia sea tratada desde los museos para que asimismo pueda proporcionarla. Podemos plantear que la exposición que está dentro del museo es un medio de comunicación, en donde, como se planteó anteriormente, lo importante es la información, la comunicación y posteriormente el diálogo. Esto tiene un énfasis en la comprensión de los contenidos culturales hacia el público. Una imagen acerca de un museo inmersivo en donde las personas interactúan en él, donde se exponen las obras de Frida Kahlo. Eso es parte de la exigencia de la contemporaneidad, en donde sea interactivo e informativo. El museo también se ha planteado desde el ámbito informativo, pero también pedagógico, la pertinencia en tanto a su finalidad, que es el entendimiento del público, y a su vez el beneficio que pueda tener estas exposiciones culturales que proporciona el museo a la comunidad. En ese sentido, entidades como la UNESCO o la SECA han establecido reuniones para fomentar y pensar acerca de estos ámbitos de la educación y de la información dentro de lo que puede proporcionar el museo. En este sentido, abordaremos a dos teóricos que son Barry y Gail Dexter Lord, del cual nos plantean unos apartados que permitan que la información del museo llegue al visitante. Estas reflexiones se separan tanto en personas como en medios tecnológicos que la hagan posible. Medios y personal clave: la provisión de la información, es decir, la que pueda contener el museo; el mostrador de información, es decir, los medios materiales el cual contiene la información que está gestando el museo o el centro cultural; el personal de la información, es decir, los guías o las personas que van a facilitar la relación que hay entre la información y el visitante; centros de información, tales como la biblioteca, pues este aporta de acervo textual y literario las exposiciones que pueda proveer el museo. Aquí hay un aspecto muy importante que son los medios tecnológicos, tales como los ordenadores, que pueden gestar en multimedia, tanto en exposiciones visuales y sonoras que contextualicen y reflejen la información que da el mismo museo. Guías sonoras es muy importante, abordaremos más adelante para aquellos que tienen limitaciones en los sentidos y a su vez acercarlos al museo. A su vez también hay visitas guiadas, conferencias y demostraciones, idiomas.
la gestión de la información, es decir, la comprensión y el análisis para poder transmitirlo al público. Servicios de las escuelas, quienes gestionen esa información. Comité de asesores de recursos para profesores, es decir, de quienes van a expresar dicha información del contenido cultural que pueda proporcionar el museo al visitante. Grupos de asesores de la juventud, ya en un sentido inclusivo, en donde la información se adecua también a las edades de quienes entran en las exposiciones. El Internet de las cosas, es decir, una vía masiva de comunicación e información que se entrelaza y se cruza para fortalecer los contenidos conceptuales e informativos de la exposición del museo. Y por último, lo que expuse al principio de la necesidad pedagógica e informativa de los museos, es muy importante resaltar las actividades educativas para el público, ya que estos serían el medio para que el público pueda entender el contenido de las exposiciones. Hola, buenas tardes. Pues a mí me gustaría hacer un aporte respecto a esta parte del capítulo que estamos mencionando y pues también dar como un par de ejemplos. Bueno, acá estamos hablando básicamente de que el museo adquiere una especie de compromiso con la preservación y divulgación cultural en el contexto de la comunidad en la que se encuentra. Para esto pues se desarrollan a través del museo contenidos pedagógicos, divulgación de la información, se realizan distintas actividades pedagógicas y talleres y demás. Se me ocurre poner como ejemplo el Museo Rayo, el cual pues dentro del museo tiene distintos talleres como talleres de música, entre otras, música, danza, teatro, dentro de lo que nos mencionaron en la visita. Y también tienen trabajo con comunidades en el apartado rural del municipio y con comunidades indígenas también. Y dentro de los medios de comunicación, pues también creo que vale la pena mencionar acá en la ciudad de Ibagué, en el Museo Panóptico, por ejemplo, dentro de cada celda, tienen unas tablets, las cuales están siempre como reproduciendo una explicación en lengua de señas. Y también ellos tienen un tablero hecho en acrílico pues como con el mapa del museo, que está hecho en alto relieve, en braille, para que, bueno, para que puedan hacer el recorrido personas con discapacidad visual y con discapacidad auditiva también. Entonces, pues a esto se refiere esta parte del capítulo, como a este tipo de compromisos que adquiere el museo para con la comunidad. Em, para adentrarnos dentro de de los ítems de este capítulo, el primero está en el que al principio basamos nuestra exposición en la necesidad de la información, es decir, cuáles son los actores y los medios que van a fomentar esa información que va a contener el museo a la hora de compartir o de exponer los contenidos para el mayor acceso y del entendimiento de los visitantes y el público en general. Entonces, en ese sentido, es clave las personas de la información, quienes se adentran en los contextos y los contenidos, quienes realmente conocen y guían a los visitantes. Estos a su vez se entrelazan con el uso de los medios o mostradores de la información,
que dentro de los aspectos mencionados anteriormente por los teóricos, tiene que ver con aquellos contenedores de la información o que nos permitan facilitarnos para formar y explicar los contenidos, las bibliotecas, el Internet de las cosas, los terminales, los equipos computacionales y el ejercicio de la multimedia, en tanto imagen, sonido, para la mayor experiencia de entendimiento del público. Como se dijo o se planteó anteriormente, es importante proporcionar la información, pero además es importante estimular el acercamiento de los conceptos hacia el visitante para que éste mismo esté estimulado a la hora de ingresar y de acercarse a la información que le da el museo. Como se expuso anteriormente, hay unos medios que pueden facilitar de que las personas con discapacidades visuales o problemas similares a esa índole puedan acceder a la información. El ámbito de la sonoridad nos puede ayudar a que los ciegos puedan comprender por ese medio el contenido de las exposiciones. O también se ha hecho para aquellos que tienen problemas visuales el aumento de las letras de quienes hace parte de los mostradores de la información y puedan acceder al mismo. Es decir, los mostradores, la materialidad de la información se ajusta a las personas o los visitantes que tienen problemas visuales o problemas de otra índole de los sentidos, con el propósito que se estableció anteriormente en los capítulos de entidades como la UNESCO, las universidades y los museos, su esfuerzo para que el público pueda acceder a los contenidos. Podemos ver otra demostración de un museo inmersivo en donde se adapta a las necesidades contemporáneas, en tanto en fomentar el estímulo de visitar estos espacios para el agrado y el entendimiento de la gente y el público en general. Pasamos al segundo ítem, que es el de la educación, y aquí se hace una comprensión dentro de la tipología de visitantes que pueden acceder a los museos y poder comprender los contenidos. Está el visitante activo, que es el que demuestra una participación activa junto con los contenidos que pueda demostrar el museo y poder interactuar con él. También puede estar el visitante pasivo, que espera que un guía o una persona pueda estimularlo o pueda guiarlo dentro de las exposiciones que pueda hacer y lograr de una manera más asertiva que este mismo pueda acceder a el entendimiento de las exposiciones o de los medios que se van a mostrar en el museo. Dentro en este sentido, la educación como parte de la exposición que va a ser el museo es un ámbito muy importante debido a que tiene en cuenta varias cosas. La primera, tiene un respeto absoluto por las diversidades culturales que tienen los visitantes y que pueden existir dentro de la comunidad, ya que el museo o las entidades culturales que proponen exponer ideas, conceptos dentro de la exposición artística y de otra índole, fortalecer y beneficiar a la comunidad. Otro apartado está la sensibilización del público. Este es importante puesto que el museo entiende que debe acceder a la sensibilidad, a los sentidos, más allá de la información, más allá del aspecto cognitivo, sino también apelar a los sentimientos
y a la sensibilidad del mismo para así fortalecer el estímulo y la experiencia del visitante a las exposiciones que da el museo. Y por último está el aspecto público, que está intermediado por técnicos y especialistas quienes se encargan de intermediar con la comunidad para que tengan el acercamiento a las exposiciones que pueda otorgar el museo, ya en índole informativa, conceptual y emotiva, de la cual se ha planteado anteriormente. Es decir, es fundamental que el museo se acerque a la comunidad y es clave en la intermediación de especialistas o de conocedores que tengan en cuenta este sentido comunitario del museo. Podemos ver y apreciar otro tipo de exposición inmersiva e interactiva en donde personas de distintas edades pueden participar y estimularse dentro de lo que ofrece el museo. Bueno, en el tercer apartado tenemos los niveles de formación didáctica. Entonces quisiera comenzar diciendo que todas las exposiciones tienen un componente educativo, aunque no sea pues el principal objetivo. Siempre encontramos dentro de una exposición un componente educativo, puesto que se transmite algún tipo de información a través de ella. Entonces, el texto nos comienza contando que en los comienzos de la historia los museos no se prestaba, no eran pensados como para un espacio educativo, entonces no se le prestaba mucha atención a los procesos de aprendizaje y tampoco existía ningún intento de explicar el significado de los objetos, y no se hacían concesiones al ignorante o al desinformado. Sin embargo, entrando en la nueva era, Brown-Good en 1891 definirá lo que es un museo educativo y eficiente. Entonces plantea una colección de cartelas educativas, instructivas, para una ilustrada, cada una ilustrada con un espécimen bien seleccionado. Él es el quien plantea inicialmente este modelo educativo para los museos. Sin embargo, esto pues se ha venido desarrollando desde entonces y entonces a partir de ahí el texto nos muestra 3 niveles de información para para esta dinámica. Entonces tenemos el primer nivel, que es como la información más básica que se le puede brindar al visitante respecto a lo que está observando, ya sea objeto, a la exposición y demás. Luego el texto nos plantea el tercer nivel, que sería la información máxima que se le puede dar al visitante. Esta con un componente que debería hacer, debería plantear como una invitación a que el visitante quiera aprender más, indagar más sobre lo que se le está planteando. Y tenemos el nivel 2, que sería un intermedio entre la información básica y el tercer nivel, o sea, sería un intermedio entre los dos niveles, que pues incluso el mismo texto lo dice, que es como la parte más compleja de realizar, que sería conectar estos dos niveles de información que se le brinda al visitante. También el texto en esta parte nos menciona que un objeto por sí mismo no comunica, sino que ni transmite automáticamente su significado, sino que su interpretación depende del conocimiento previo, la experiencia y las expectativas del visitante. Es por eso que es muy necesario contextualizar los objetos y relacionarlos con ideas más amplias y coherentes, o pues también como relacionarlos con la contemporaneidad y las experiencias
que puede llegar a tener un visitante previa a, su visita a la exposición. Esto hace mucho más fácil la comprensión. También nos plantea la diferencia entre lo que es aprender y comprender, dado que aprender básicamente es memorizar datos, no necesariamente entendiéndolos, y la comprensión exige una organización jerárquica y lógica de los contenidos. Es por eso que la exposición debe favorecer la comprensión, presentando pues la información y los conceptos en un orden específico para que pueda ser digerido por los visitantes. Es por eso que mencionaba lo de que funciona muy bien relacionar esa información que se le está brindando con experiencias cotidianas para que sea más fácil comprender lo que se está viendo. Es importante aportar que dentro de el método para que se logre contextualizar los contenidos expositivos del museo frente a los visitantes es acerca de una estimulación basándose en actividades o métodos lúdicos en donde pueda sentir y pueda reaccionar con los sentidos del visitante, del cual puede ser estimulado y puede de alguna manera comprender los contenidos en donde sea una manera más incluyente, y esto cumpliría con los fines funcionales y la misión del museo o de los centros culturales en no excluir a la población, ya sea por su capacidad intelectual, informativa o cultural. Bueno, que encontramos una imagen pues, representativa basada en la lúdica y en el sentido pedagógico para la estimulación de los sentidos de los visitantes. Luego en el apartado 4 tenemos descubrimiento, interpretación y difusión de la cultura material. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el museo a través de sus departamentos educativos y culturales tiene la responsabilidad de fomentar la conciencia comunitaria sobre el valor del patrimonio cultural. Entonces debe promover el descubrimiento, la interpretación y la difusión. Este proceso debe facilitarse mediante una buena organización institucional, en donde participan pues, profesionales capacitados, donde se deben tener en cuenta los recursos educativos y también programas educativos eficaces para la realización de esa difusión. Como la cultura material es un medio fundamental para comunicar el pasado, es decir, que estos objetos se convierten en un testimonio de nuestro pasado y en un archivo pues para de la representación de nuestra historia. Según Susan M. Peirce, las colecciones son cultura almacenada, mientras que las exposiciones son la forma pública de presentarla. Es por eso que los museos no solo muestran objetos, sino que deben investigar, contextualizar para que estos comuniquen su significado cultural. Porque a diferencia de los objetos cotidianos, cuyo valor y cuya funcionalidad se comprende fácilmente por el uso, los objetos museísticos requieren una investigación, una contextualización y una interpretación, ya que el tiempo y el cambio cultural pueden ocultar su significado original. Para recuperar este significado se requiere pues esta investigación, es necesaria. Se requiere una formulación de una hipótesis y una asociación con otros objetos relacionados. Es decir, que dentro de su montaje o dentro del museo, dentro de este espacio, se debe contextualizar con el medio y con otros objetos para que estos adquieran
un significado para el visitante. Dentro del museo, los objetos son tratados como documentos culturales, con valor informativo, testimonial y simbólico. Entre sus características destacan su valor documental y comunicativo, lo que ya mencionaba, que estos objetos se vuelven un archivo para testimonio de la historia antepasada. Necesitan también, bueno, también destacan su origen funcional, es decir, cómo funcionaban estos objetos pues en su momento. Requieren de un carácter testimonial, es por eso que se realiza una investigación que permita escribir la historia de estos objetos, de pronto recolectando testimonios o sí, de lo que significaban y para qué se usaban estos objetos. Tenemos su cualidad universal y tenemos su integridad como un microcosmos cultural. Esto incluye la materia, la técnica, la estética, el valor simbólico, entre otras. Y luego ya tenemos el apartado número 5, que es publicidad y mercadotecnia. El texto en este apartado inicia explicándonos que la importancia del marketing en los museos no solo es hacer publicidad, porque se suele tener una idea errónea de que el marketing es simplemente la publicidad. Y no es así. La publicidad es una herramienta muy importante que hace parte del marketing, la cual nos sirve para darle visibilidad al museo, a las exposiciones, bueno, a todo lo que viene sucediendo dentro del museo. Pero simplemente es una parte del marketing, puesto que el marketing o la mercadotecnia pues requiere muchas más cosas y mucho más trabajo. Entonces, tenemos varios puntos dentro de este, en donde pues podemos explicar esto, ¿no? El marketing es una estrategia integral para conectar con el público y fomentar una relación constante con los visitantes. Y su objetivo principal es aumentar la audiencia, tanto en cantidad como en calidad, y mejorar la experiencia del visitante. Es decir, que hay que realizar una investigación y una lectura de la comunidad y del público al cual se quiere llegar para así mejorar la experiencia del visitante y llamar su atención principalmente hacia el museo. Entonces tenemos funciones específicas del marketing en los museos, que es precisamente esto, identificar quién es el público actual y potencial del museo, comunicar mensajes efectivos, mejorar continuamente los servicios y exposiciones ofrecidas e implementar acciones para atraer más visitantes y aumentar los ingresos por persona. Entonces el visitante se vuelve el centro dentro del marketing. Hay que ver al visitante como un cliente, entonces hay que aplicar modelos dentro del mundo del negocio, para que el museo debe tratar en sí, llamar la atención del visitante y aplicar modelos como se aplican dentro del mundo de los negocios, como si fuera un cliente. Ya lo mencioné. Eso implica hacer estudios del público, implica definir a qué público se quiere llegar y además tener en cuenta la manera en la que se quiere llegar a ese público, si vamos a comunicar de una manera formal, de una manera un poco más informal, a qué tipo de público queremos llegar, si son personas adultas, niños, según el público al que se quiera llegar, hay que implementar diferentes estrategias para llamar su atención y para potenciar las visitas y
el- los recursos que, bueno, como, ¿cómo decirlo? Como las ganancias que puede llegar a implicar estas visitas. Es por eso que dentro de los museos también eh, vemos, bueno, en la mayoría de museos vemos tiendas de los museos con diferentes artículos. Esto pues también se hace como un modelo de mercadotecnia, ¿no? Para llegar a más público, para aumentar los ingresos para el museo. Eh, y ya, básicamente es esto. También obviamente hay que mejorar la atención para el visitante. Bueno, en fin, se aplican todas estas, eh, todas estas herramientas para, pues, para optimizar la experiencia del visitante y para así llamar su atención y que, pues que sea más atractivo para él visitar los espacios del museo. Yeah. Y para finalizar, debemos plantear de que estos ítems, estos aspectos que se han mencionado anteriormente, son necesarios en tanto la relación de las actividades culturales y de las exposiciones del museo, adaptándose a las necesidades del público y, por supuesto, a las realidades y a los contextos socioeconómicos que surgen dentro de la sociedad, es decir, su esfuerzo porque los museos sean incluyentes dentro de estos tiempos. Y agradecemos por la atención. Gracias.